Amigos habitantes y visitantes de este sector, hoy traemos para ustedes algo de verdad especial. Paren oreja, pónganle cuidado, esto sí que es importante de verdad. Hoy traemos una invitación a respaldar con su voto a Iván Cepeda y a Ida Quilhue. Vamos a llevar a la presidencia a Iván Cepeda. Sí, claro, es muy diferente. Pues. Hola familia, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast por la vida, que rime y que se pueda. En el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que van a compartir con nosotras su experiencia, su saber y su sentir en relación a los derechos humanos. Nosotros somos Cultura Hip Hop y defendemos los derechos humanos a capa y espada. De manera que, por favor, mi compañera, salúdanos. Hola, un gusto por acá, Colibrí MC, saludándoles nuevamente desde este espacio cultural La Hoguera para que lo busquen, lo sigan, nos sigamos juntando desde los procesos autogestionados. Y hoy tenemos dos invitadas para este episodio sobre derechos humanos y no está de más invitarles a ver y escuchar el episodio número 1 sobre defensa medioambiental, el episodio número 2 sobre educación y en este espacio con estas súper invitadas que tenemos hoy. Claro que sí. Bueno, antes de arrancar, les tengo unas preguntas muy rápidas. ¿Ajiaco o sancocho? Aquí nos damos duro por el ajiaco y por la comida cundinamarqués. Sue, si gana la ultraderecha, ¿te vas del país? No, ni pensarlo. ¿Ni para Italia? No, menos. De pronto sí me iría a visitar Chile, Cuba, Venezuela, a ver cómo esos procesos resisten ante las adversidades. Bueno, súper, muchas gracias. Queremos que ellas mismas se presenten. Entonces, le voy a dar la palabra a Estefanía. Ella nos va a contar quién es, qué hace y cómo se siente hoy. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Lo primero es agradecer este espacio autogestionado y la labor que hacen todos y todas. La primera cosa, pues yo soy abogada, pero me reconozco como defensora de derechos humanos. Me gusta presentarme así y me gusta que la gente en los territorios se reconozca como defensora de derechos humanos y que no hay una sola manera de defender los derechos humanos y el derecho humano a vivir, sino que todos y todas podemos ser garantes de esto, de la manera que tenemos y de la manera en que podamos. Entonces esa es la manera en que me presento. Soy una persona de Soacha y ya, eso es mamá de 4 gatos y hoy vengo a velar por los derechos de mis 4 gatos y por los bichis del territorio colombiano y sus alrededores. Listo, Sue, cuéntanos entonces tú. Hola a todos y todas, primero darles las gracias por la invitación, muy chévere compartir también con estas mujeres tan poderosas que pues hoy estamos aquí. Mi nombre es Sue Quintana, yo soy abogada, no abogánster como se autodenominan otros, sino abogadas decentes de territorio, defensoras de derechos humanos y pues bueno, aquí estamos a ver cómo construimos este bonito país que se nos viene porque la vida tiene que ganar. Bueno, muchas gracias. Ahora queremos saber cuál es su red de afectos. ¿Quiénes son las personas o los seres vivos que la sostienen? Bueno, en mi caso, mi mamá es la primera línea de defensa, pero contarles que también mi red de afectos son mis amigas, o sea, mis amigas son las que me han cuidado y me han salvado de muchas cosas, de muchas personas, de la opresión y del otro, que cree que tiene la posibilidad de agredirnos por el hecho de ser mujeres, sintientes, dulces, amables. Entonces mis amigas las saludo porque son las personas que están en primera red de afectos, que creo que a veces los damos por sentados y que la familia es la única que es la llamada y la única que puede salvarte, y no, las amigas han estado en primera red de lucha y las abrazo y las quiero. Eso es. ¿Listo? Bueno, y yo creo que mi red de afectos es bastante grande. Yo creo que la red de afectos también son las montañas, los ríos, la naturaleza. Y ya una manera más cerquita, tenemos una manada, mi compañero, una manada compuesta por 4 perritos, unos chiquitos, unos grandes, y entonces ahí nos damos mucho amor entre nosotros y nosotras haciendo familia. Tenemos una familia multiespecie. Oye, qué lindo ese concepto. Saludo para mis gatos que me están viendo.
para Porque mis siempre perros con los gatos, y mis nunca con perritos. el tigre. Bueno, para iniciar este capítulo, como lo mencionábamos, vamos a hablar de derechos humanos, pero antes de iniciar nos preguntábamos para una persona del común, como nosotras, ¿qué es un derecho humano y por qué defenderlo? Bueno, yo creo que en la historia de la humanidad las personas han luchado por algunas garantías para la vida digna y esas garantías, digamos, un poco ya en el marco de lo jurídico se han llamado derechos. Entonces el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son unas garantías que se ha ganado el pueblo en las calles. La prohibición de la esclavitud y el derecho a la libertad se lo ganaron los y las esclavas luchándose la prohibición de la esclavitud. Las mujeres con nuestros derechos los ganamos fue también en la calle, en las peleas, y en ese orden de ideas yo invito pues a que todos y todas nos pensemos los derechos así como ganancias colectivas que han sido luchadas y que son victorias de la gente. Estefa, ¿cómo le explicamos a la gente esto? Que los derechos humanos son como el aire. Yo utilizo mucho un lugar común y es el derecho a vivir tranquilo. Y este derecho a vivir tranquilo es a sentir amor por el otro de manera tranquila, a que me guste otro partido político de manera tranquila, de pensar diferente de manera tranquila, de que no me van a matar por ello, de que me guste otro equipo de fútbol y no me van a matar por ello. Entonces es el derecho a vivir tranquilo y que del otro lado haya alguien que respete mi derecho y yo el de él. Entonces es esa colectividad que nos une y creo que también es la oportunidad también desde hablarnos desde lugares comunes, desde que el otro también tiene una mirada válida y hablarnos desde los lugares comunes para tener conversaciones mucho más fluidas, pero en síntesis es el derecho a vivir tranquilo de manera universal. Y claramente este podcast por la vida, que rime que se pueda, lo estamos haciendo en el marco de un proceso electoral en Colombia y nos preguntábamos entonces si quisiéramos como compartirte esa pregunta a ti, Sue, porque es importante que los partidos de izquierda puedan tener una participación política digna en Colombia, ¿no? Porque pues ahorita hay una saturación de información, siempre ha habido un estigma, históricamente hemos tenido acciones de suprimir y acabar con los partidos de izquierda y entonces no tenemos ese lugar común tan bonito que ahorita nos mencionaba Estefanía, porque es importante tener esas garantías de participación como un derecho humano. Bueno, como les comentaba, un poco yo siento que hay que entender los derechos como victorias y una de esas victorias también han sido los derechos políticos, que por ejemplo para la constitución anterior a la constitución del 91 no existían, eran derechos muy muy limitados que no estaban ni siquiera ampliados a las mujeres no teníamos derechos políticos. Con posterioridad ya actualmente contamos por ejemplo con el estatuto de la oposición, que es una victoria de los partidos de izquierda y liberales, si se quiere, que se han luchado la posibilidad de declararse en oposición a los regímenes de derecha que se han desarrollado aquí en el país, ¿no? Entonces, claro, digamos que la importancia de que ese derecho lo tengamos y de que esa victoria parcial se reconozca es que pues que podamos vivir, así como lo decía ahorita la compañera, que podamos vivir, que podamos expresarnos de conformidad a lo que pensamos y a lo que sentimos, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es ser de oposición? Ser de oposición no es esto, sino estar en contravía, estar en contra del otro. Y aquí en este país se ha identificado la oposición como una posición de izquierdas, porque efectivamente quienes han estado gobernando en el país pues son las derechas, y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Incluso, digamos, también en el bipartidismo la posición liberal era muy de derecha. Sí, hay que decirlo también. Por ejemplo, no habían muchas libertades para la gente que se consideraba de oposición. La Unión Nacional de Oposición en su momento pues también fue un proceso unitario de personas y de movimientos que se declaraban en oposición a ese bipartidismo y que también fue exterminado en su momento, no con, digamos, la amplitud que pasó en la Unión Patriótica en el marco de los 80, pero sí con anterioridad a ello, ¿no? Entonces, digamos que esa disputa por expresar ideas fundamentalmente, pues ha visto
muchas situaciones de violencia en nuestro país. La violencia del bipartidismo, todo lo que ha sido la violencia propiamente dicha en nuestro país y con posterioridad lo que fue el genocidio de la Unión Patriótica, todo lo que ha sido el baile rojo, ¿no? Que ha sido directamente adelantado en contra de los y las comunistas en este país. Y claro, todo eso cómo se enmarca en una política contrainsurgente, en una política de identificar al otro como opositor y como peligro para la seguridad del país. Y también hay que decirlo, como ya en los últimos años, lo que fue el estallido social, que también fue nuevamente esa idea de que quienes piensan diferente al gobierno, entonces son terroristas, son secuestradores. Habían muchos chicos incluso que han sido privados de la libertad y que participaron en el marco del paro nacional, que han sido denominados secuestradores, terroristas, parte de las FARC, del ELN, que eso hace parte de un discurso de odio, un discurso de estigmatización que ha vivido el país de una manera muy terrible y que nos ha costado muchas vidas lastimosamente. Gracias, Sue. Bueno, Estefa, queremos preguntarte un poco en relación a lo que ha sido la búsqueda de la paz en Colombia. Para nosotros como movimiento hip hop y para nosotras la paz es una palabra que tiene una connotación muy grande, porque sin la búsqueda de la paz nuestra cultura hip hop no existiría. Entonces hay una afinidad muy grande históricamente en los orígenes entre lo que pasó por allá en el año 73 en la ciudad de Nueva York y lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, que es la participación de las juventudes queriendo un país en paz, más allá de la estigmatización de si pertenezco o no pertenezco a un movimiento de izquierda. Entonces, cuéntanos un poco cuál es el estado actual de los derechos humanos en Colombia en relación a la búsqueda de paz proveniente de las madres, de las víctimas. Bueno, la primera cosa que creo que debería abarcar esta conversación es que sin duda alguna todos queremos la paz. La cosa es cómo queremos la paz. Entonces pensaba yo en una situación y es, si por ejemplo Abelardo de la Espriella propusiera el día de mañana quedara como presidente, Dios no lo quiera, pero quedara como presidente y propusiera una paz total, a mí me daría miedo, porque esa paz que él me propondría vendría con mucho dolor, con masacres del que piensa diferente y con la aniquilación de la divergencia. Entonces todos queremos la paz, pero ¿cómo queremos la paz? ¿Qué país queremos nosotros? ¿Cómo nos la estamos pensando? Entonces vamos a aniquilar al que piensa diferente para que, no sé, por sí o por no roben aquí en esta acera. Entonces, ¿cómo consolidamos esa suerte de derechos? Hay un autor que habla como en la paz en negativo y en la paz en positivo. Entonces, la paz en negativo es simplemente que no haya guerra. Eso no va a pasar. Pero, y en la paz en positivo es también buscar la justicia. ¿Y cómo llega la justicia? Reconociendo al otro como un sujeto válido. Quería contarles a todos y todas que hablando como de la composición de las familias, mi familia es de derecha y eso a mí me ha generado una suerte de contradicciones, porque yo crecí pensando que el otro era una persona mala, que el de izquierda era una persona por ende guerrillera y un montón de prototipos alrededor de la izquierda. Mi mamá ha votado por la derecha siempre que ha tenido posibilidad y entonces hemos pasado por diferentes etapas de agarrarnos brutalmente, pero ahora quiero cambiar el mecanismo de conversarle y llegar a lugares comunes. Y para mí, ¿qué son esos lugares comunes? Mi mamá es una persona muy sensible con la naturaleza. Y entonces ella no está con la izquierda, pero ama mucho la naturaleza y eso me ha parecido una contradicción. ¿Y qué tal si conversamos desde lugares comunes? De que amamos a los animales, amamos los páramos y nos paramos duro por los páramos. Entonces esos lugares comunes nos van a llevar a discusiones mucho más placenteras, porque aquí todos hemos sido víctimas de la violencia directa o indirectamente. Entonces si nos hablamos de quién ha sufrido más, todos hemos sufrido. Es que si al lado, no sé, si yo hablo con un militar y me paro en la posición de defender la lucha guerrillera, pues él tendrá un punto y yo también. Entonces nunca vamos a llegar a acuerdos. Entonces también la invitación es que nos partamos de los lugares comunes y hagamos de eso, pues digamos que un punto de batalla. ¿Y los lugares comunes qué es?
La paz como el momento en el que todos podamos vivir tranquilos y consolidemos nuestros derechos humanos. Entonces, ¿cómo hablar de derechos humanos? Desde el amor y desde entender que el otro también tiene una posición válida. Hay muchas personas que han sido víctimas del conflicto armado, que tienen posiciones válidas para estar en contra de muchas cosas que se han propuesto. Y entender eso es un primer avance. Pero otro primer avance es entender que nosotros no tenemos por qué cargar con los errores de otras personas. Es que nosotros no hemos empuñado armas, porque nos cobran a nosotros una lucha guerrillera que no es nuestra. Entonces, si reconocemos esa diferencia, podemos llegar a conversaciones mucho más fructuosas y no estaríamos en esa dualidad de extremos que realmente, pues como lo pensamos nosotros, y si analizamos culturas de izquierda, sobre todo europeas, nosotros no estamos en una extrema izquierda como lo han querido vender. De hecho, estamos en una socialdemocracia, pero también es defender esos valores que nos componen como sociedad. Creo que es eso. Muy ligado a lo que nos cuenta Estefanía, y también creo que es una reflexión como a cómo nos relacionamos en lo cotidiano, ¿no? Porque un poco es como en redes también nos tiramos hate de un lado y del otro, pero se nos olvida la humanidad, que a la final creo que para quienes nos pensamos un mundo diferente es la defensa por la humanidad y por la naturaleza. Y en eso pues nos pensamos qué va a pasar de cara a las elecciones del 21 de junio con relación al fraude, pero con relación también a la información como se está compartiendo, ¿no? Como desde este personaje político es destripar la izquierda, pero también desde quienes le siguen han utilizado un montón de como afirmaciones que van en contravía de los derechos humanos. Entonces, preguntarte, Sue, ¿cuál crees que es la tarea que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de cara a lo que se viene en estas elecciones del 21 de junio con relación a la defensa de los derechos humanos? Bueno, en un primer momento al respecto de lo que hablaba sobre el fraude, yo creo que es importante reconocer que el presidente Gustavo Petro ha hecho unas denuncias muy claves al respecto de cuáles han sido los movimientos de la registraduría que han permitido de alguna manera pues que no tengamos tan claras las cosas al respecto de nuestros voticos, porque es que, o sea, la situación es esa. Nosotros nos dicen, mire, cada 4 años usted va a votar por una persona y entonces vamos a entrar, si se quiere, en una disputa de ideas, pero eso no es tan así. Sí, nosotros incluso hemos visto en otros países en Latinoamérica, ahorita estábamos hablando de Perú y demás, que hay una mano negra, si se quiere, detrás de las elecciones, y eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta, porque efectivamente, primero yo creo que lo que hay que hacer es cuidar los votos en el marco de defender nuestro derecho a participar en política, ¿no? Pues porque, digamos, la Constitución del 91 dice que la participación en política es elegir y ser elegido. Entonces, nuestro derecho también es que se respeten nuestros voticos, que se respete el votico de nosotras y también pues de las personas que nos están viendo aquí en el podcast, ¿no? Entonces, eso es súper clave. Y en un segundo momento, yo creo que es importante también pues que nos tomemos la calle con tranquilidad, con calma, con arte, como siempre, como nos ha identificado nosotros los y las jóvenes. Yo todavía me siento joven, soy joven. Somos. Somos. Todas aquí. Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, sí, como tomarnos las calles, que ha sido algo bonito que yo he visto en estos últimos días, para enamorarle a la gente. O sea, yo creo que lo que nosotros y nosotras tenemos que hacer es desinformar primero y segundo enamorar a la gente, porque es que, díganme qué malo hay, por ejemplo, en que nosotros querramos ver un páramo bonito, que nosotros querramos ver a los animalitos viviendo felices, que nosotros querramos ver a los pajaritos en las mañanas, que nosotros querramos escuchar a los pájaros en las mañanas, por ejemplo, que podamos ir a estudiar, que nuestro abuelo y que nuestra abuela tenga un bono pensional. Si uno se pone a ver, pues qué malo hay en eso, uno dice, no, pues nada, ¿sí? Y nos encontramos entre esa posición de defensa de la vida, no desde una perspectiva solamente humanos, no, de defensa de la vida conjunta, de los árboles, de los páramos, de las aguas. Por ejemplo, este tema del fracking es tremendo porque hay una contaminación de las aguas, del subsuelo, los animales pues se tienen que ir de ahí, los seres vivos también, que es que la gente dice como, ay, pues hay personas, ¿no?, que dicen, los animales no, lo importante somos nosotros, pero igual la contaminación de las aguas es lo que está causando el aumento en los niveles de
¿cómo se llama esto? Por ejemplo, de cáncer, ¿sí? De que aparezca cáncer en las personas y demás. Entonces, creo que sí es como importante enamorar a la gente, desinformar en las calles, porque ese es nuestro espacio, nuestra disputa en los barrios, en las esquinas de nuestras casas, también en nuestras casas, como tú lo decías, en nuestras cocinas como mujeres, por ejemplo, que nuestras abuelas permanecen en las cocinas haciendo su trabajo del cuidado, hay que meternos allá y hay que hacer de esos escenarios también de política, de disputa, de hablar con las y los abuelos y eliminar esa idea de que hablar de política es, mejor dicho, la violencia, ¿no? Podemos hablar de política con tranquilidad, sentándonos, hablando, y yo creo que esa es... Escuchando, sí, fundamentalmente escuchando, y yo creo que esa es nuestra labor para nosotros y nosotras como jóvenes el día de hoy. Gracias, Sue. Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que si hay un tema delicado como de inseguridad en las calles, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo tiene la percepción similar de que de pronto andar en la calle pues puede ser difícil. Para nosotras como mujeres hay unos riesgos muy particulares. Sí. Y a propósito de lo que ustedes dos comentaban, yo estaba recordando hace varios años a personas cercanas de mi familia les empezó a pasar que los paraban en las calles y les ofrecían trabajo fuera de Bogotá. Y daba la coincidencia que eran jóvenes. Sí, jóvenes que quizás no tenían pues ni mucho poder, ni tampoco mucha experiencia. Pero también hubo gente que se fue a buscar un mejor futuro y no encontró un mejor futuro. Entonces, yo tengo una pregunta para Estefa. Todos y todas y todes queremos vivir sin miedo. Y tal vez personas de mi familia y personas cercanas ya han olvidado que nosotros pudimos haber perdido seres queridos, que se fueron dizque a trabajar y fueron vilmente engañados. Una seguridad militar basada solamente en el uso y en la legitimidad de la fuerza, ¿es sostenible? ¿Cómo evitamos volver a las épocas donde el afán de resultados terminó afectando los derechos de los más jóvenes, a sus familias, a sus amigos? Y qué mejor que Estefanía, que viene de Soacha, para respondernos esta pregunta. Quería hablarles de una cosa, y es que hace como 2 semanas me encontré con una amiga del colegio y pasó algo muy chistoso. Con ella nos conocimos desde que estábamos en quinto y nosotros no teníamos derecho a salir a jugar en las calles. Por esa época, en 2000, o sea, digan desde 2004, 2007, ustedes no pueden salir a las calles porque se están perdiendo muchachos. Entonces nosotros no tuvimos derecho a habitar la calle, y eso parece una cosa tonta. Pero luego, tiempo después, se supo el plan del Estado, porque aquí hay una cosa y una distinción muy importante que tenemos que hacer, y es que el Estado es garante de proveerme a mí seguridad, pero en este caso la política militar que se implantó a través de los resultados hizo que estos militares fueran a lugares de personas empobrecidas, como es Soacha, donde hay altas tasas de habitabilidad de personas desplazadas, ir a buscarlos con la propuesta de que iban a tener un trabajo, y vaya casualidad que lo que pasaba era que los asesinaban, para mostrar, pues digamos que cifras. Esta propuesta que provee Abelardo de que en 90 días va a acabar con el narcotráfico y con el terrorismo y vamos a encontrar la tierra prometida, me acuerda mucho a Uribe de esa época. Y entonces me da miedo, porque entonces los que estamos como carne de cañón somos la diferencia, somos aquellos que quieren destripar, pero también gente pobre e incauta que cree que eso es verdad legítimamente, y que hoy día tampoco puede habitar no solo en la ciudad sino sus casas, porque van y los buscan y los matan. Entonces también esa discusión sobre lo común nos tiene que llevar a pensar en qué país queremos vivir y en qué situación queremos esa seguridad que nos están planteando, porque podríamos tener un militar afuera de cada casa y eso no nos provee la seguridad que estamos buscando. Entonces también la invitación es a que tengamos memoria
y a que pensemos también en que si queremos hacer la guerra, no sea con las hijas, con la familia, con los hijos de las mujeres empobrecidas, porque también me genera mucha rabia tener que parir hijos para que los manden a la guerra. ¿Cuántos hijos, cuántas personas de clase alta han prestado el servicio militar? ¿Cuántos hijos han perdido en combate? Porque es que es muy fácil que nos manden a la guerra cuando los hijos los ponemos nosotras, pariendo hijos para la guerra, pariendo hijos, si no los matan como soldados, los matan en la calle para mostrar cifras. Eso es lo que queremos, esa es la idea de ciudad que queremos. Estamos de acuerdo con que hay muchas cosas en este gobierno que no han funcionado y creo que también hay una digna rabia por las personas, sobre todo que habitan en lugares donde en este momento hay riesgo extremo de salir. Pero la salida no es vendiendo una paz en 90 días, eso es. Con lo que nos Gracias. cuenta Estefanía, que yo creo que remueve como muchos sentires y anécdotas también, me hace pensar como el camino que he compartido con una lideresa social del Catatumbo, que nos compartía que, por ejemplo, un esquema de seguridad no es una garantía de paz ni de derechos humanos. O sea, de hecho, al contrario, en ciertos territorios coloca más en riesgo la vida de las y los líderes sociales. Y en eso, en el episodio 1 estuvimos hablando de por qué defender entonces la vida de las y los líderes ambientales. En el número 2 estuvimos hablando de por qué defender la vida de las y los profes. Y hoy, pues, teniéndolas a ustedes, abogadas, defensoras de los derechos humanos, también es como le contamos al vecino y vecina de este sector, Amigos, por qué habitantes. defender las y los defensores de derechos humanos en Colombia. Sí, bueno, qué pena, yo me meto ahí como una pregunta que no era mía, pero quisiera como dar algún comentario al respecto del tema de la seguridad. Vea, el tema de la seguridad es lo que más arrastra a las poblaciones adultas, ¿sí? A votar por X o Y candidato. ¿Por qué? Porque nos han metido que la idea de seguridad es que no nos roben en la calle, o que cese el asesinato de la fuerza pública en ciertos sectores del país. Y eso, digamos, claro, si uno lo ve así de plano, pues uno dice, claro, pues nosotros no queremos ni que nos roben ni que maten a ninguno de nuestros iguales, ¿no? De nuestros hermanos o hermanas. Sin embargo, hay algo mucho más allá adentro y es por qué la gente roba, por qué la gente se mata allá en otros sectores del país, ¿sí? Y fundamentalmente yo creo que eso es lo que uno tiene que preguntarse en cada una de nuestras casas. Bueno, la gente roba porque no tiene los recursos suficientes para vivir y esa es una realidad que tenemos en nuestros barrios y en muchos sectores del país a donde vayamos. Al día de hoy, por ejemplo, hay personas que hay regiones en donde no tienen agua potable para consumir, ¿sí? Y y claro, digamos, por ejemplo, la conformación de las ciudades nace es de la falta de garantías para la vida en muchos territorios. Entonces la gente no tiene la posibilidad de vivir bien en territorios rurales y se obliga a venir a territorios urbanos en donde efectivamente hay unos círculos de pobreza, unos anillos de pobreza pues que van en aumento, porque la situación para la vida no se mejora. Entonces, si uno ingresa, puede preguntarse un poco qué es lo que pasa más allá, pues uno dice cuál es la solución, pues que toda la gente tenga posibilidades para la vida. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, claro, el cucaracho está diciendo allá que va a acabar, mejor dicho, toda la guerra allá, pero ¿por qué hay guerras en esos sectores actualmente? Por la disputa de los corredores de las economías ilegales. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Pues que cesen las economías ilegales. ¿Y para que cesen las economías ilegales? Pues la gente debe tener la posibilidad de apostar a las economías legales y que eso funcione. ¿Por qué? Porque hay campesinado que le toca irse a cultivar economías ilegales, hoja de coca. Bueno, la hoja de coca no es ilegal, lo que pasa es exactamente la cadena, ¿no? Que ya sabemos que es, digamos, como el producto propiamente de la cocaína, porque efectivamente si siembra papa, yuca y demás cosas, pues no tiene cómo sacarlo a un lugar, porque no tiene la economía para que efectivamente eso le genere un recurso a través del cual esta persona y su familia puedan vivir de buena manera, ¿no? Entonces, claro, si uno lo ve de esa manera, empieza la solución a ser mucho más amplia, mucho más, si se quiere, estructural.
porque pues digamos, claro, uno puede de pronto llegar a, es una cosa horrible pensarlo así, matar al que roba. Bueno, pero ¿y eso te va a funcionar? O sea, ¿ya con eso nadie más va a robar? ¿No? Nosotros nos dimos cuenta en la época de Uribe que hubo un montón de muertos que incluso al día de hoy la Jurisdicción Especial para la Paz sigue buscando y recogiendo. Igual la unidad para las víctimas y bueno. Entonces esas políticas no funcionan, hay que apostarle a otras políticas y por eso es que si uno lo mira de manera más amplia, pues la política en función de la vida, en función de, en virtud de la eliminación de la pobreza, es lo que nos va a permitir dejar de hablar de guerra aquí en este país. Gracias, Sue. Le recordamos que estamos con Sue Quintana, Estefanía González, dos abogadas defensoras de derechos humanos, que esto es un podcast por la vida que rime y que se pueda. Ya vamos a ir cerrando, pero antes de despedirnos, yo quisiera contarles que se me vino a la mente un dicho popular a mí me parece un dicho muy efectivo y muy preciso, y es que no hay que matar el perro por matar la sarna. Hay una sociedad que está luchando por salir adelante, no tenemos por qué destruirla. Tenemos que ir directamente a las causas de los orígenes de la violencia y tenemos que seguir creciendo. Yo tengo con mucha tristeza que compartirles que en el último mes han muerto por lo menos 2 personas que llevaban años trabajando por la cultura de este país. Uno de ellos es Albert Piñeros, que en paz descanse, gestor cultural del centro de Bogotá, y hace 2 días asesinaron un periodista miembro de la FLIP que tenía esquema de seguridad. Entonces, nadie dice que en este gobierno las cosas sean perfectas. Nosotros seguimos luchando por la vida y el principal derecho humano, pues precisamente es al poder seguir respirando. Ya para despedirnos, tenemos 2 preguntas muy rápidas y que queremos que le dejen un mensaje a nuestra audiencia. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en caso de que Iván Cepeda y Aida Quilcue lleguen a la presidencia, a la vicepresidencia? Bueno, creo que hay un principal reto y es hablar de seguridad con propuestas claves y concretas. La gente tiene miedo, todos tenemos miedo, pero entonces tenemos que pararnos en aceptar que el otro tiene una postura válida y asumirla con entereza y tomar propuestas claves de lo que la gente nos está diciendo en la calle. Esa sería una, pero también creo que hay que aceptar el fracaso del sistema de salud y que a la gente no hay por qué explicarle que por qué, que una cosa, que la otra, no, hacer que funcione. Ya los expertos verán cómo resuelven, pero es que la gente no necesita saber el por qué cuando es que no tiene medicamentos, cuando hace filas de 5 horas y no le dan medicamentos y entonces tienes que hacer filas y un desastre todo esto, y pues la explicación no es decirle por qué no funciona, sino hacerlo funcionar. Creo que el gobierno que venga tiene varios retos muy importantes, pero creo que también es importante reconocer que hay que abonar sobre lo construido, porque aquí hay una cosa muy importante y es que si llegase un gobierno de derecha en este momento, lo que va a hacer es destruir estos alcances y estos grandes logros, como lo mencionaba Sue, y acabar con todo lo que hemos construido y abonado. Entonces, para evitar que esto suceda, nos tenemos que organizar. Y quiero dejar una pequeña cuña, y es: la gente que no vota y se abstiene de votar cree que su voto no sirve para nada. Pero quería comentarles que esa abstención de voto y esa posición hace que decidan personas por ustedes. Y entiendo la desazón y entiendo que la fe está en crisis y que todos estamos como decepcionados quizás un poco en algunas cosas, pero la respuesta no es permitir que el otro decida por nosotros. Entonces también la invitación para los y las abstencionistas y las personas que nunca han confiado en la democracia es que se den cuenta de la gran posibilidad que hay ahorita de cambiar las cosas y que pues trabajemos por un mejor país.
Gracias, Estefanía. Creo que eso es una reflexión bonita también con relación a que no hay un voto por una persona que está como figurando frente a, porque así funciona la democracia participativa, sino que hay todo un proyecto de vida que lo respaldamos muchas personas y movimientos sociales, y en eso pues un poco combinar la pregunta para Sue, tanto con los retos que tenemos si están electos Iván y Aida, pero también los riesgos que hay si queda un partido de ultraderecha en Colombia, más con el contexto latinoamericano que tú ahorita lo alcanzaste a mencionar, ¿no? Porque además sería como alinearse con muchos de los intereses que hay en otros países en este momento. Pero entonces, ¿cuáles son esos retos que tenemos pues como sociedad? Pero también, ¿qué riesgos hay si queda el matagatos electo? Bueno, yo creo que como apuesta, creo que nosotros y nosotras tenemos que seguir construyendo desde lo territorial. Una de las cosas que nos dimos cuenta en el gobierno de Petro era que al MAE no le dejaron hacer muchas cosas por la presión y por la tensión en el Congreso. Sí, entonces yo creo que hay que desde abajo defender el proyecto político, porque lo que tú dices es clave, o sea, no se trata, ayer estuvo Petro, hoy está Iván, ojalá más adelante esté una mujer, digna representación del pueblo, de las mujeres luchadoras en cabeza de la presidencia, pero hay un proyecto político ahí que han construido muchas personas de las cuales hemos estado hablando, que murieron en la UP, que dieron sus vidas incluso en ese bipartidismo, incluso actualmente como líderes que tú estabas comentando, los dos compañeros que han propuesto muchas ideas para la construcción de ese proyecto político. Entonces yo creo que fundamentalmente seguir construyendo desde abajo para fortalecer ese proyecto político, y que si hay que apostarle a salir a las calles en defensa del proyecto político y de las reformas del cambio y de la vida, hay que hacerlo. Creo fundamentalmente eso. Porque, y ahí voy a la segunda pregunta, hay un riesgo fundamentalmente hablando de las victorias y de las victorias como derechos también. Lo hemos visto en Latinoamérica, el logro de la presidencia de estos gobiernos de ultraderecha, lo que ha significado es pobreza, tristeza, miedo, desesperanza. Eso es lo que han significado, pobreza fundamentalmente, los gobiernos de ultraderecha en la región. No por mucho, pues ya sabemos que en Argentina incluso el Senado aprobó la venta de carne de burro, que uno dice, ay, eso parece un meme. No, no es un meme, es una realidad, porque el otro tipo de carne está muy costosa y ya los y las argentinas no pueden acceder a esa carne, ¿no? Y esos, digamos que son ejemplos muy chiquiticos. Actualmente vemos que no solamente allá, sino también en Ecuador, con la llegada de estos gobiernos de ultraderecha, las personas han tenido que salir a las calles buscando que efectivamente estas personas se echen un poquito para atrás y que valgan los derechos que han sido ganados gracias a anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que además va a haber una tensión muy grande, como la vivimos en el paro nacional, que van a haber muchos muertos y que eso va a ser sin duda alguna pérdida de jóvenes, pérdida de mujeres, pérdida de animales, y que fundamentalmente a lo que le tenemos que apostar es a la vida, a la paz, a la reconciliación de los pueblos y a que podamos vivir bien, de forma digna, de forma bonita todos y todas. Gracias, Sue. Gracias, Sue. Hoy Es la el tiempo de los invitación pueblos. Hoy la invitación viene de parte de la gran base popular de Colombia al diálogo. Así es. Estefa, ¿quieres agregar algo a los riesgos? Bueno, también de proteger nuestros ríos. Yo creo que también, digamos que la fauna y la flora no tienen voz, pero nosotros tenemos la posibilidad de darles voz y de dejarlos en la agenda electoral. Digamos que para muchas personas es como, no, pues es que no hay problema si hay fracking, o no hay problema si hay un yacimiento petrolero y se riega sobre el agua, porque es que ellos no habitan este territorio. Como lo decían ahorita en modo de risa, pues la compañera de Abelardo, pues si pasa algo malo, pues ellos se devuelven para Italia o para Miami y no pasa nada.
pero lo que pasa es que al pueblo nunca le toca. Entonces es al campesino al que le contaminan sus fuentes hídricas y posteriormente somos nosotros los que vamos a tener que consumir esos alimentos contaminados. Entonces también poner a los animales, a la fauna y la flora sobre la agenda electoral también debe ser un pie de lucha que nosotros y nosotras debemos poner también en la agenda. Gracias, Estefanía. Bueno, chicas, gracias. Yo creo que también este episodio es como agradecerles a ustedes que defienden con cuerpo y corazón los derechos de todas y todos, a quienes nos escuchan y nos ven también, que son defensores de derechos humanos, que son la primera línea para defender pues una vida digna, y que creo que esa es la apuesta, como cada uno y cada una puede decidir siempre y cuando sea consciente de lo que hace y de lo que espera también como proyecto de país. Completamente, los homenajes son en vida y aquí hay sobrevivientes. Entonces, gracias a ustedes, mujeres, por su trabajo tan valeroso, tan valiente, tan constante y tan inspirador. No se pierdan el próximo episodio. Esto es Podcast por la Vida. Que rime que se pueda.